Hola, ¿qué tal mis queridos y amados hermanos? Es un gran gusto poderles saludar una vez más mediante este conducto, debido a que pues todavía tenemos que estar en casa. Quiero agradecer pues antes que nada a Dios la oportunidad que me da de poderles en este momento compartir esta palabra que Dios nos la ha dado, y quiero que tú la escuches, que tú la tomes como una bendición, como ha sido para mi vida. Y pues realmente necesitamos en este tiempo, como siempre y aún más en estos momentos, llenarnos de esa presencia maravillosa de Dios. Quiero hacer una oración breve para iniciar esta pequeña plática, este tema que Dios nos quiere compartir. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos tener la oportunidad de poder expresar, Señor, tu palabra. Tú nos pides que vayamos y proclamemos, Señor, tu gloria a las naciones. Gracias por estos medios electrónicos, Señor, que han sido de bendición en estos momentos. Gracias por aquellos que están escuchando y que van a ver, Señor, y a escuchar esta palabra. Gracias, Señor, porque has guardado nuestra vida aquí en nuestro hogar, con mi familia. Y quiero pedirte que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchen. Declaro, Señor, bendición en abundancia en cada uno de tus hijos, y oído atento y corazón sensible, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues creo que seguimos todavía pasando por tiempos un poco complicados respecto a la situación que se está presentando a nivel mundial, que ya todos conocemos que es este tiempo de pandemia. Pero, hermano, yo creo que cada uno de nosotros debemos de tomar una definición y una conclusión de por qué está pasando esto en nuestra sociedad, en todo el mundo. Muchas personas, si tú les preguntas actualmente, ven esta situación como un verdadero problema. Algunos lo ven como una desgracia. Algunos ven esta situación como algo que nunca en la historia o pocas veces en la historia se ha presentado, y que va a ser una situación muy difícil de vencer, muy difícil de terminar con esto que estamos viviendo. Pero yo te quiero preguntar a ti, tú como hijo de Dios, tú como iglesia, como esa parte que Dios ha puesto en tu corazón, ese espíritu que Dios ha puesto en ti de Él, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cómo la defines? Yo en lo personal defino lo que estamos viviendo no como una situación de dolor ni como una situación de angustia, sino como un reto. Un reto en el cual Dios nos invita a crecer. Algo que está sucediendo para gran parte del mundo como una situación complicada, difícil, negativa. Para los cristianos debe de ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de manifestar la verdadera fe, el verdadero sentir que Dios ha puesto en nosotros, de decir que todas las cosas que nos suceden nos van a ayudar a bien a los que amamos a Dios. Entonces tú debes de poner en tu corazón ese sentir y esa palabra. Esto que está sucediendo a nuestro alrededor realmente ha causado en algunos tristeza, angustia, algunos han perdido seres queridos y todavía se dice que vienen tiempos difíciles, pero los cristianos decimos no vienen tiempos difíciles, vienen momentos en los cuales nosotros tenemos que brincar ese obstáculo, vencerlo, hacer de esta situación una victoria más para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios. Es importante que tú y yo entendamos que en nuestra vida se van a presentar obstáculos, y en esta ocasión se está presentando un obstáculo muy grande, que para muchos, te lo vuelvo a repetir, dicen ellos, va a ser muy difícil de vencer. Los hijos de Dios vemos una gran oportunidad en esto para poder demostrar el poder, la misericordia que Dios ha manifestado sobre todos nosotros. Vamos a ejemplificar un poco esta situación que está pasando. Tú pones a una persona frente a una gran montaña y tú le dices a esa persona, quiero que escales esa montaña y llegues hasta la cima de esa montaña. Si es una persona que nunca ha escalado, que nunca ha practicado, que no está preparada física ni mentalmente para poder superar ese reto de subir esa montaña, te va a decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no puedo. O lo va a intentar, pero al comenzar, tal vez al paso de algunos minutos va a desistir porque no está capacitada para poder subir a esa montaña.
Pero en cambio, si tú pones a una persona capacitada, preparada, que ha anhelado en su corazón siempre poder lograr subir a esa montaña, a la cumbre de esa montaña, y se ha preparado para ello, y tú lo pones enfrente de esa montaña y le dices, sube a ella hasta la parte final de esa montaña, él te va a decir, claro que lo voy a hacer. Y no lo va a ver como un problema, no lo va a ver con temor, no lo va a ver con angustia, lo va a ver con gozo, lo va a ver con alegría, porque va a decir, es la oportunidad de demostrar que estoy preparado y capacitado para poder subir la montaña. Dios quiere, hermanos, que en estos tiempos nosotros demostremos que estamos capacitados, preparados, que no estamos angustiados ni estamos asustados, sino que estamos preparados, que estamos listos para escalar esa montaña. Es el momento de que tú muestres esa preparación, ese músculo espiritual que has estado fortaleciendo durante mucho tiempo en la oración, en el ayuno, en la constancia. Es tiempo de que tú lo muestres, que tú le digas a las personas, tenemos un Dios que nos puede fortalecer y nos puede hacer fuertes e indestructibles espiritualmente. Yo quiero que vayamos al tema, y le he puesto por título a este tema, Venciendo Obstáculos. Venciendo obstáculos es algo a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Dios no nos ha llamado a estar en una vida pasiva, una vida espiritual pasiva. Dios nos ha llamado a una vida de batalla, a una vida de donde hay que vencer obstáculos. Hay que vencerlos. Los obstáculos, hermanos, pueden ser muy grandes o pueden ser pequeños, pero hay que vencerlos todos. No podemos decir solamente voy a vencer los pequeños y los grandes obstáculos no los voy a poder vencer. Tenemos que vencer cada uno de estos obstáculos. Y yo quisiera en este momento decirte que hay 3 cosas que yo quiero compartir contigo para que tú y yo podamos vencer estos obstáculos. Tú puedes tener algunas otras opiniones o puntos en los cuales tú puedas decir también se necesita algo más para ello, pero yo solamente quiero darte 3 en esta hora y que tú los vayas viendo conmigo. ¿Cómo podemos vencer los obstáculos en nuestra vida? Primero, con orden, siendo ordenados. Segundo, con voluntad, teniendo la voluntad necesaria para lograrlo. Y tercero, perseverando. Vamos a ir viendo cada uno de estos 3 puntos. Yo creo que es importante y necesario que nos basemos en las enseñanzas que Dios nos ha dado en su palabra. Tú puedes tener una gran infinidad de anécdotas en tu vida. Yo te quiero compartir una de cuando yo era un niño de 7 años, 8 años. A nosotros de niños nos gustaba ir a las vías de aquí del tren de Naucalpan, los que conocen esta parte. Había mucho movimiento de trenes hace 40 y tantos años, hace 45 años, un gran movimiento de trenes en ese lugar. Era una estación de tren. Llegaban trenes de pasajeros y muchos trenes de carga. Y nos gustaba de pequeños ir ahí a los vagones del tren y subirnos. Y nos subíamos a los vagones, y los vagones tenían escaleras. Y podíamos subir al techo del vagón y volver a bajar. Y en una ocasión yo subí a uno de esos vagones por las escaleras. Y había un vagón a un lado que estaba más lejano de lo normal, de cómo estaban unidos los vagones. Este vagón estaba un poco más lejos. Y yo dije, puedo brincar a ese vagón. Puedo brincar. Y tomé vuelo, como dice, agarré carrera y brinqué al siguiente vagón y logré pasar ese vagón. Y dije, bueno, ya estoy aquí. Y cuando llegó el momento de bajar, dije, pues me voy a bajar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese vagón no contaba con escaleras. No contaba con escaleras para bajar. Y la altura de un vagón de tren, pues mínimo son tal vez 4 metros. Y en ese momento, hermanos, yo sentí temor. Dije, tengo que regresar. Y cuando quise regresar, ya vi pero muy grande el espacio para brincar. Y me dio miedo. Y no quería brincar. No quería regresar al vagón que tenía escaleras. Y en ese momento, hermanos, sentí temor. Se presentó ese reto. Y estuve un tiempo ahí arriba del vagón. Y no brinqué hacia el otro vagón, pero llegó un momento en el cual dije, este tren
puede iniciar marcha y me voy a tener que quedar aquí arriba. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Brincar. Tomé carrera, brinqué y con mucho temor, al final logré ver que pude hacerlo, pude lograrlo. Y descansó mi alma. Bajé las escaleras y son de esas cosas que nos acompañan toda la vida. Son esos momentos en los cuales tienes temor y los recuerdas. Y ahora tú puedes tener muchas anécdotas en tu vida, pero hay historias en la Biblia que nos demuestran de qué maneras podemos vencer los obstáculos, vencer los retos que se nos presentan. El primero de ellos es el orden. ¿Qué tan ordenados somos, hermanos? ¿Qué tan ordenados somos en todas las partes y aspectos de nuestra vida? En la economía, ¿qué tan ordenados somos en el hogar? ¿Qué tan ordenados somos en el trabajo? Quiero que vayas viendo este punto, como los otros dos que vamos a ver con mucha atención, porque son importantes. Cuando hablo de orden en la vida, tengo que poner como ejemplo a Daniel, a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, a este profeta de Dios. Dice, hermanos, en la Escritura, en Daniel 6, a partir del versículo 6 del capítulo 6 de Daniel, dice de esta manera: entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas, las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjate bien el final de esta lectura, como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel tenía un orden. Daniel tenía un orden en su vida. Y él había puesto dentro de ese orden como algo primordial y esencial la oración. 3 veces al día. Estos hombres, estos sátrapas gobernadores, odiaban a Daniel porque era un hombre que era amado por el rey. Y el rey lo había puesto sobre estos gobernadores. Daniel era un gobernador, pero él gobernaba sobre los gobernadores. Y los gobernadores y los sátrapas lo odiaban. Y era judío. Y decían, ¿cómo es posible que un hombre, un forastero, venga a estar sobre nosotros? Y le tomaron odio y convencieron al rey Darío, que amaba a Daniel, de que firmara este edicto, en el cual en 30 días nadie podía pedir o hacer una petición a otra persona que no fuera el rey. Y si lo hacía, tenía que pagar con su vida en el foso de los leones. Cuando Daniel se enteró de ello, él dijo, ¿qué hago? Voy a tomar el orden de mi vida. Nada va a alterar el orden de mi vida, ni aún la muerte. Y él llegó a su casa, abrió sus ventanas, dobló sus rodillas para que todos vieran cómo él oraba 3 veces al día, en honor y en gloria a su Dios. Cuando ellos vieron que lo hizo, lo acusaron delante del rey, y el rey no pudo romper ese edicto, no pudo abrogarlo. Tuvo que lanzar con todo el dolor de su corazón a Daniel al foso de los leones. Y él sabía que era un hombre de fe, que creía en un Dios verdadero, y le dijo, que tu Dios te guarde.
y fue lanzado, y todos conocemos la parte final de esta historia. Daniel no murió en el foso de los leones, por lo contrario, fue liberado de esos leones, y aquellos gobernadores, sátrapas que habían conspirado en su contra, fueron lanzados ellos a ese foso de esos leones. Hizo un cambio de gabinete de gobierno el rey Darío en ese momento, excepto dejó a Daniel, nombró nuevos gobernadores, nuevos sátrapas, y aquellos que fueron en contra de Daniel fueron lanzados a ese foso de leones, y ellos no pudieron vivir porque no confiaban en un Dios de verdad. Pero ¿qué sucede en esto que estamos leyendo sobre Daniel? Primero, nada, dos cosas. Una, nada puede quebrantar el orden de un hombre de Dios, nada. Ningún temor, ninguna angustia, ningún peligro, ni nada que venga sobre de nosotros y nos digan que esto es difícil, imposible de poder cambiar. Que vienen tiempos difíciles, años difíciles, nada debe de romper el orden de un hombre de Dios. ¿Y qué es el orden, hermanos? Te lo voy a definir según un diccionario. Dice aquí que el orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. La colocación de las cosas. Quiere decir que Daniel colocó primeramente en su vida dar gloria a Dios en oración 3 veces al día. Ese era el orden de Daniel. Y después de ahí venían otras cosas. Pero en el orden, para él lo más importante era poner al principio la oración, la honra y la gloria a Dios. El orden es poner y colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Entonces, dos cosas. Primero, nada va a romper el orden en tu vida, espiritualmente hablando, ni tampoco materialmente hablando. Ningún temor, ninguna angustia. Y otra cosa, segunda cosa, debes de mantener el orden, porque el orden produce bendición y genera milagros de parte de Dios. Cuando tú eres una persona ordenada y nada viene a romper ese orden espiritual, material, porque tú has creído en un Dios de orden, esto, hermano, te va a traer bendición y va a generar milagros en tu vida. Generó un milagro grandioso en la vida de Daniel. Salvó su vida de una manera milagrosa. Siguiente punto. Orden, después voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, hermanos, es la capacidad humana, fíjate, es la capacidad humana que tú tienes para decidir con libertad lo que tú deseas o lo que no deseas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la libertad de decidir entre lo que quieres y lo que no quieres. Esa es la voluntad. Es esa cualidad, esa bendición que Dios te dio de decidir, la cual conocemos bíblicamente como el libre albedrío. Tú decides. Tú eres aquel que vas a decidir qué es lo que vas a hacer. Después del orden viene la voluntad y hay una lectura en Génesis 12. En Génesis 12, del versículo 1 al 4, dice así: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí viene el punto. ¿Qué decidió Abraham? Dios lo estaba invitando. Dios le estaba poniendo un reto. Dios le estaba poniendo algo nuevo delante de Abraham. ¿Y qué decidió Abraham? Dice el versículo 4: Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué bendición es poder saber decidir sabiamente, hermanos. La voluntad que debemos de tener nosotros después del orden es querer siempre agradar a Dios, hermanos. Nuestra voluntad siempre debe de ser ir conforme a los mandamientos, a lo que Dios nos da. En todo esto que está sucediendo en la actualidad, hermanos, hay un propósito de Dios para tu vida. Y hablo de tu vida porque debes de tomarlo de una manera particular. ¿Qué propósito tiene Dios para mí con relación a todo esto que está sucediendo? Muchos, te lo digo una vez más, lo ven como un gran problema, algo de temor.
algo que causa temor y temblor en las personas. Otros lo pueden ver como una bendición, un reto, y es como lo debemos de ver. El propósito de lo que está sucediendo a nuestro alrededor es para que tú te fortalezcas y crezcas y subas a la montaña, y subas hasta lo más alto de la montaña y proclames a Dios como tu Señor, como aquel que ha podido darte la fuerza y la fortaleza, hermano, de mantener el orden en tu vida y de tener la voluntad de siempre agradar a Dios. Como Abraham, el Señor le dijo: vete a tus 75, 80, casi 80 años, sal de tu tierra y vete a un lugar que no conoces, pero que yo te lo voy a dar. Y Abraham tuvo que tomar la decisión e hizo conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Abraham era la voluntad de Dios. Ese es el punto. ¿Cuál debe de ser mi voluntad? La voluntad de mi Padre. ¿Qué dijo Jesús? Yo solamente vengo a hablarles las palabras que he recibido de mi Padre. Es tiempo, hermano, de tomar decisiones y buscar propósitos de lo que sucede en nuestras vidas. Es tiempo, tal vez para algunos, de tomar la senda antigua. Tal vez todo esto que está sucediendo es un momento en el cual Dios te está diciendo: es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de que recapacites y voltees una vez más a ver a Dios y digas: es tiempo de regresar a la senda antigua. Pero tienes que buscar ese propósito de Dios para tu vida con todo esto que está sucediendo. Tomar las decisiones, hermano. Tomar las decisiones te corresponde a ti. Tú eres aquel que debe tomar las decisiones. Dios te pone el reto. Dios te invita. Dios te marca el camino, la senda. Eres tú quien debe decidir qué es lo que vas a hacer. Abraham decidió bien. Dijo: Señor, yo voy a ese lugar donde fluye leche y miel, cumpliendo tu voluntad. Él tuvo que decidir. Dios hizo la invitación y puso el reto delante de él y lo hizo. Un hombre de Dios, hermano, toma las decisiones con valor, no con temor. Con valor, hermano. Los cristianos no somos ni debemos ser personas que digan: pues a ver qué me sale, pues a ver si, pues ojalá y me vaya bien. No, hermano. Abraham, cuando salió de su tierra para ir a la tierra prometida, no dijo: pues ojalá y me vaya bien, pues a ver qué pasa. Él salió de ese lugar con la convicción puesta en Dios, la fe puesta en Dios, el Padre de la fe. Él dijo: si Dios me pide que vaya, voy, porque en eso va a haber bendición, porque lo que Dios me está pidiendo me va a llevar a una bendición, a ver un milagro extraordinario. Él tuvo la voluntad, hermanos, de cumplir ese mandamiento que Dios le dio: sal de tu tierra y de tu parentela. Un hombre de Dios, hermanos, debe tomar las decisiones con valor, no con temor. No debemos de andar con temor, hermanos. Debemos de cumplir como hombres, como personas, con las leyes que nuestras autoridades nos marcan. Ser, dice Dios, prudentes, hermano, porque la fe no es ni te debe de llevar a la imprudencia. Debemos de ser prudentes y confiar plenamente en nuestro Dios y no tener miedo. Mira, dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate bien, no nos da Dios un espíritu de cobardía. Cuando ya no tienes miedo, tienes poder, tienes fuerza. Cuando ya tienes esa fuerza, puedes amar y puedes controlar todo, el orden. El dominio propio, hermano, va dirigido al orden en tu vida. Puedes tener orden. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que no tengas temor, que camines, hermano, en victoria, en confianza, clamando a Dios siempre, en todo momento, con toda petición, con todo ruego, diciendo: Señor, tú haces milagros y tú queremos ver tus milagros, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado un espíritu, hermano. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Gloria a Jesús. Tercer punto para terminar, mis hermanos: orden, voluntad, perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es muy sencillo, hay muchas definiciones. Tomé la más entendible. Constancia en la realización de algo. Ser constante en lo que estás realizando o en lo que estás haciendo. Constante. ¿Cómo era Daniel? Constante. ¿En qué? En la oración. ¿Cómo era Abraham? Constante. ¿En qué? En la fe. ¿Tú en qué eres constante?
Porque la perseverancia, hermano, trae bendición. Y es una de las maneras en la cual vas a vencer los obstáculos. Mira, en la vida del cristiano no hay fracasos, hermano. Los cristianos no fracasamos. Los cristianos aprendemos. Cuando tú te detienes porque fallaste en algo, no, Dios no falla. Dios no falla. Pero cuando tú has fallado en algo y te tienes que detener, y a veces tienes que llevar las consecuencias de haber fallado, eso te va a enseñar. Si lo tomas como una enseñanza de crecimiento, va a traer bendición y vas a ser bendecido. Pero si lo tomas como un fracaso, te vas a deprimir. Vas a ser un hombre que va a desconfiar de todo y no vas a volver a querer hacer algo, porque vas a decir: nada me sale, nada lo hago bien, todo me sale mal, quiero pero no puedo. Y Dios te dice: no, en tu vida no hay fracasos, en tu vida hay enseñanzas y debes de crecer, debes de ir cada día más adelante. ¿Qué es la perseverancia? Ser constantes en todo lo que hacemos. Orar, leer la Biblia, ayunar. Como en nuestro primer amor, siempre, hermanos. ¿Con cuántas ganas te presentas y te presentabas a la congregación en tu primer amor? No había clima, no había nada, falta de transporte, no había nada. Tú querías ir a glorificar a Dios. Y yo sé que ahora vas a valorar más. Después de esto vas a valorar más el poder estar en familia espiritual. El poder ir a la congregación. Encontré una hermana, la saludé y bueno, de lejos: ¿cómo estás, mi hermana? Bien. Me dice: hermano, ahora que volvamos a la iglesia vamos a volver con un gran anhelo. Y amén, gloria a Jesús. Vamos a volver con unas ganas, hermanos, de reunirnos como familia, constantes. No faltes a las reuniones. Cuando se reactiven las reuniones, no faltes. Sé constante en todo lo que hagas. La constancia trae bendición. Dice Lucas 8:15. Lucas 8:15. Hablando de aquella parábola del sembrador, cuando Jesús les hablaba sobre el sembrador. Mandaba la semilla el sembrador y la semilla caía en buena tierra y en mala tierra. Pero mira, dice el capítulo 24 de Lucas 8, versículo 15, dice así: mas la semilla, hablando de la semilla, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú que eres una buena tierra donde cayó la palabra de Dios, debes de dar un buen fruto, siempre con perseverancia, perseverando en dar un buen fruto como hijo de Dios. Y de esa manera vas a vencer cualquier obstáculo, hermano. No va a haber nada, de veras te lo digo, no va a haber nada que no puedas realizar en el nombre de Jesús. Y por la gracia de Dios tú puedes hacer todo. Y eso yo lo declaro en el nombre de Jesús, que todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús va a prosperar. Y termino con este versículo, hermanos, tan extraordinario. Mateo 24:13, versículo 14. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hay un versículo adelante que dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sabemos cuándo va a ser el fin, hermano. Lo que sí te puedo decir es que en este tiempo es tiempo de predicar el evangelio a todas las naciones, y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Orden, voluntad, perseverancia, hermano. Esas tres cosas te van a llevar a ser una persona en victoria, que nada te va a poder estorbar en tu caminar. Volverás, si es necesario, a la senda antigua, lo que Dios esté tratando contigo, e irás, hermanos, en ese camino de bendición siempre. Dios te bendecirá siempre, hermano. Es un gusto poder saludarte. Quiero hacer una oración para que Dios nos bendiga, bendecirte en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, que sea guardada en los corazones de cada uno de tus hijos, que ahí, Señor, produzca un fruto constante, un fruto, Señor, con perseverancia, que día con día tus hijos den fruto. Gracias, Señor, gracias de veras te doy, porque tú nos permites podernos ver por estos medios. Gracias por ello, y te pido que donde quiera que esté tu iglesia,
tú les traigas bendición. Que si alguno está pasando, Señor, por necesidad, por enfermedad, en el nombre de Jesús, sea fortalecido y en el nombre de Jesús sea sanado, Señor. Que cualquiera que tenga tristeza ahora tenga gozo en el nombre de Jesús. Que no haya confusión, que haya claridad. Que no haya temor, Señor, que haya valentía, un espíritu de poder, Señor, un espíritu de dominio propio. Yo declaro en el nombre de Jesús grandes bendiciones sobre tu pueblo. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias, gracias porque has puesto tu mano en cada uno de nosotros. Amén, Señor.